Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para este canal. Hoy les voy a hablar sobre el principio fundamental del conteo. Para ello voy a explicar dos ejemplos. El primero dice lo siguiente: ¿cuántos números de 3 o menos dígitos hay? Y el segundo dice cuántos números de exactamente 3 dígitos hay que solo contengan unos y dos. Entonces voy a resolver el primer ejemplo y lo que vamos a hacer es lo siguiente, para ilustrar cómo funciona el principio del conteo. Primero, números de tres o menos dígitos, pues sabemos que están todos los números que están entre uno. Bueno, aquí son enteros positivos. Están entre 1 y 999. Incluyendo el 1 y incluyendo al 999. Entonces, una forma fácil de hacerlo sería simplemente ver que aquí debe haber 10.000 dígitos porque, debe haber 999 números. Y en caso de que fueran enteros no negativos, entonces iríamos desde 0 hasta 999 y en este caso pues simplemente habría 10.000 números. Pero esa no es la forma en la que lo quiero hacer ahora. Vamos a considerar este caso cuando iniciamos desde 0. La forma en la que lo voy a hacer nos va a, como les mencionaba, ilustrar el principio del conteo, el principio fundamental del conteo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero pensemos en cuántos números hay que solamente tengan un dígito. Los números que solamente tienen un dígito, pues es alguno de los dígitos 0, 1, 2, así hasta 9, que son 10 opciones. Ahora, esto lo vamos a partir de aquí vamos a tratar de hacer una generalización. Esto de hacer una generalización a partir de un caso particular tiene que ver con el principio de inducción, que ya les hablaré en otros videos. Y la generalización va a ser la siguiente: ¿qué pasaría si ahora, en lugar de tener solamente una cifra, el número que queramos, que podría ser cualquiera de estas 10, tiene dos cifras? Si tiene dos cifras, entonces puede ser cualquiera de los números donde agarramos una de estas cifras, que va a ser el primer dígito, digamos que pues quedó el 0, y agarramos otra cifra cualquiera, digamos que quedó un 9. En ese caso estaríamos ahí escogiendo el número 09, que es el mismo que el número 9. Ahora también podría haber quedado, por ejemplo, el número 00, que sería el número 0. O podría haber quedado, que esos serían como los números que tienen una sola cifra. Acuérdense que aquí estábamos contando los números que tienen 3 o menos dígitos. En el caso de 2 o menos dígitos, pues estos serían de un dígito, y hay otros que tendrían 2 dígitos. Por ejemplo, si el primer dígito es 1, entonces cualquier dígito que pongamos en el segundo lugar, pues este número estaría compuesto por 2 dígitos. Digamos que elegimos 8, entonces sería 18. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero ilustrarles aquí? Para elegir la primera cifra teníamos 10 opciones, cualquiera de estas 10 opciones. Pero una vez elegida la primera cifra, para elegir la segunda también tenemos 10 opciones. Entonces en total va a haber 10 por 10 opciones, es decir, en total va a haber 100 opciones. Luego, si quisiéramos generalizar para ahora números que sean de 3 o menos dígitos, va a pasar exactamente lo mismo. Para elegir la primera cifra tenemos 10 opciones, cualquiera de esos 10 dígitos. Luego, para elegir la segunda tenemos otras 10 opciones, y para elegir la tercera tenemos otras 10 opciones, siendo esto 10 al cubo o 1000, que es obviamente pues el mismo resultado que tendríamos contándolo de la primera forma que les expliqué. Entonces, esto es precisamente lo que ilustra lo que es el principio fundamental del conteo. El principio fundamental del conteo se puede, digamos, escribir de la siguiente forma. Y diría lo siguiente: si una cierta tarea puede realizarse de m maneras diferentes, y para cada una de estas formas una segunda tarea puede realizarse de n maneras distintas, entonces juntas se pueden realizar de m por n maneras diferentes. Esto es precisamente lo que estábamos haciendo en el caso de contar cuántos números de 3 o menos dígitos había. Veíamos que para elegir la primera cifra teníamos 10 opciones, y para cada opción de la primera cifra había otras 10 opciones para la segunda, análogo con la tercera cifra. Entonces lo que estamos haciendo es precisamente utilizar este principio fundamental del conteo, que como pueden ver es algo muy intuitivo y tiene pues mucho sentido. Bien, una vez explicado esto, para que quede más reforzado, voy a resolver el segundo ejemplo que les había puesto, que decía que contáramos los números de 3 cifras, de 3 dígitos, pero que solamente tengan números, o sea, dígitos 1 y 2. Por ejemplo, algún número de esos sería el 12, otro podría ser el 21, 121, otro 211, eran de 3 dígitos.
y entonces queremos contar todos los que son de esta forma. Realmente no son muchos, entonces podríamos hacerlo, digamos, a mano, escribir todos los que son de esa forma, pero no es la forma en la que lo voy a hacer. Lo voy a hacer de una forma que, para que se entienda mejor el principio fundamental del conteo. Entonces primero veamos que para el primer dígito tenemos dos opciones. O sea, los dígitos que podemos usar son el 1 y el 2. Entonces para el número, nosotros queremos un número que tenga tres cifras. Digamos que estas son las 3 cifras que va a tener el número. Entonces, la primera cifra tenemos dos opciones, que sea 1 o que sea 2. Luego, para cada opción que elijamos en la primera, para la segunda tenemos otras dos opciones, las mismas, que sea 1 o que sea 2. Y luego, para elegir la tercera cifra, tenemos otras dos opciones. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicar 2 veces el principio fundamental del conteo para llegar a que tenemos en total 2 por 2 opciones, 2 al cubo opciones o 8 opciones. Esto obviamente se puede generalizar. En general, si queremos hacer pues números de n cifras, aquí en lugar de 3 si fuera pues, cualquier cantidad, y tenemos pues los dígitos 1 y 2, entonces en lugar de tener 2 a la 3, vamos a tener simplemente pues 2 a la n. Espero con esto ya les haya quedado más claro cuál es el principio fundamental del conteo, cómo se utiliza, por qué funciona, y nos vemos en el siguiente video.